Una guerra está surgiendo en los estados fronterizos de México entre los cárteles que pelean por el control. Una escena de terror. El gobierno mexicano ha declarado la guerra a los capos, pero parece que no tiene el poder para detener los ríos de sangre. Los cárteles de droga de aquí están tan armados como las fuerzas de seguridad. Ni en 1.000.000 de años hubiera creído ver algo así en México. La gente viene de vacaciones. Miles han muerto o simplemente han desaparecido, dejando a sus familias solas. Tengo que saber qué le pasó a mi hijo. Todo tiene que ver con el suministro de miles de toneladas de cocaína y cannabis a los Estados Unidos. Este es el hombre detrás de mucha de esta violencia. El Chapo Guzmán es el capo más poderoso del mundo y el hombre más buscado en México. México, la guerra contra las drogas. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el cuerno. Esto es Tijuana, la ciudad fronteriza más famosa. Por décadas fue un imán para los turistas estadounidenses que buscaban placeres mundanos lejos de casa. Pero los turistas ya no se sienten bienvenidos aquí. No pasó mucho tiempo para entender el porqué. Hola, ¿qué pasó aquí exactamente? Afuera hay un muerto de aquel lado. Un muerto. ¿Se lo sabe quién era? No, hasta el momento todavía. No. De hecho, estoy muy sorprendida por el hecho de que no hay mucha gente aquí alrededor para ver qué pasó. Porque acaban de cometer un asesinato aquí. Hay muchos restaurantes por aquí, mucha gente, luces. No es un callejón oscuro. ¿Están tan acostumbrados a los asesinatos que simplemente se encogen de hombros? ¿O es una señal de lo violenta que es esta ciudad? Ha habido más de 16,000 asesinatos relacionados con las drogas en los últimos 3 años. Las autoridades dicen que solo es un caso de criminales matando criminales y casi nunca investigan estos asesinatos. ¿Pero es tan sencillo? Fui a conocer a una familia afectada por la violencia. Ellos creen que las víctimas de este país son ignoradas y han decidido hablar por ellos. Hola. Hello. I'm Kasia. Hi. Fernando. Hi. Pleased to meet you, Fernando. Hi, She's my wife. Pleased to meet you. Thank you for having me in your home. Yeah, come on. Thank you. Fernando Osegueda es un vendedor. Su esposa Sandra ya no trabaja. Tienen 3 hijos. El primero se llama Fernando como su padre. Do you remember that when he started school? Yeah. It was exciting to go to school. When he wake up early the first day, he loved the school. Did he? Really? Yeah, That's unusual. Yeah, because my second one, he say, I don't want to go to school. I don't want to go to school. He cry all the time. This is the last picture we have. Christmas Eve. A la edad de 23, Fernando estaba a punto de graduarse como ingeniero. No había indicios del problema que se venía. Pero el 10 de febrero de 2007, todo cambió. Ese día yo estaba afuera con mis vecinos. El auto llegó y se paró enfrente de la casa. Se veían como oficiales de policía, ¿sabes? Ellos tenían armas. Pensé, tal vez están buscando a alguien por aquí, a un vecino o algo. Empezaron a subir las escaleras y abrieron mi puerta. Entraron y empecé a gritarles, ¿por qué entran a mi casa? Tienen que mostrarme una orden. Mientras 5 hombres uniformados como policías entraban en la casa, 10 más vigilaban en sus autos. Los vecinos entraron a sus casas. Ese día mi hija estaba en su cuarto y uno de mis hijos, Fernando, estaba en su cuarto. Fueron y le dijeron, despiértate, levántate.
Yo dije, ¿pero por qué se lo llevan? Nunca me dijeron nada. Los hombres nos empujaron, a mi hija y a mí, se lo llevaron, lo metieron al auto y se fueron. Sandra me llamó y mi sorpresa fue, ¿por qué Fernando? ¿Por qué? Y después dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a la policía y hablo con los oficiales. Dije, alguien se llevó a mi hijo y necesito saber si mi hijo está aquí. Y después, ¿cómo se llama? Bla, bla, bla. Fernando Cegueda Ruelas. No, no está aquí. Fernando se dio cuenta de que los hombres uniformados eran criminales disfrazados. Pero la policía real no fue de mucha ayuda. Fernando fue a 6 estaciones de policía en Tijuana antes de que le permitieran presentar un reporte de persona desaparecida. Fui a la central camionera. En la central camionera me dijeron, no, aquí no podemos hacer nada, tiene que ir a la zona Río. Fui a la zona Río y me dijeron, no, tiene que ir a Florido. En Florido, no, tiene que ir a playas de Tijuana. Mi hijo desapareció por completo y ellos no quieren saber nada. Fernando se fue a casa esperando que las personas que se habían llevado a su hijo lo contactaran. La policía dijo, tal vez es un secuestro, tienen que esperar a que los llamen. Hasta ahora seguimos esperando la llamada. No han llamado. Nadie llamó. Nadie llamó. El hombre que se beneficia de este comercio ilegal tan vasto aquí en Sinaloa es el hombre más buscado de México, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. El Chapo y sus rivales están luchando por el centro de contrabando de marihuana y cocaína colombiana hacia los Estados Unidos. El negocio vale al menos $15,000 millones al año. El cártel que está en la cima es el poderoso y despiadado cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán. To get rid of the drug trade in Mexico, you need to get rid of the bosses, right? And you've got the big boss, Chapo Guzmán, who comes from here. Yo le digo lo que yo considero, ¿sí? Y el avance que tenemos constantemente y el trabajo que hacemos con constancia, esfuerzo y determinación. ¿Y Chapo Guzmán dónde está? No lo sé. ¿Usted tuvo la experiencia de estar cerca de él o con llamadas que nunca, puede estar en... Nunca. Y no sabemos exactamente dónde se encuentra. Do you think he is here? No lo sé. Do you think you'll find him? You really find him? ¿Lo encontrará? Estimo que sí. Sí. Bueno, mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. General. Hasta luego. Hasta luego. Joaquín lo era, lo es y será. Prófugo de la justicia, el señor de la montaña, también que ve la ciudad. En un club nocturno en la capital de Sinaloa, Culiacán, celebran al Chapo Guzmán con una canción. Esta se llama El Señor de la Montaña. Es un narcocorrido, una canción tradicional que habla de las vidas y proezas de los narcotraficantes de México. En este corrido, el Chapo Guzmán es un héroe popular. Muchos bolivian caminos por donde Joaquín transita, Colombia y México admira. Culiacán es un lugar peligroso, pero también es relativamente una próspera ciudad. Las ganancias del tráfico de drogas se lavan en la economía de las regiones y su infraestructura, filtrándose en las profundidades de la estructura social. El país vive una profunda recesión. 40% de las personas de aquí siguen viviendo en la pobreza. Tal vez no debería sorprenderme de que el tráfico de drogas sea un camino profesional atractivo. El dinero. Gracias a esto, yo hice mi casa, la amueblé. Luis Navares era maestro. Recientemente fue encarcelado por conducir un camión lleno de marihuana desde Sinaloa hasta la frontera con Estados Unidos, algo que había estado haciendo por 20 años. ¿Por qué? Porque con un sueldo de maestro
careces de más cosas. Careces de cosas. Mis hijos ya conocen Disneylandia. Mis hijos ya conocen, aparte de Disneylandia en Los Ángeles, conocen los estudios universales. Pero has perdido años de tu vida acá. Sí, he perdido años de mi vida. Pero también en lo que andaba yo gané mucho. Yo si quiero ya no trabajo. Es un círculo vicioso. Mientras que el comercio de drogas provee de ingresos a muchos mexicanos, el caos y la violencia que trae está obligando a miles de negocios legales a cerrar, abandonando así los estados fronterizos de México. Por años Tijuana estuvo controlada por su propio cártel temible. Pero cuando el Chapo Guzmán se hizo más fuerte en Sinaloa, creció su ambición por conquistar Tijuana. Recientemente, el continuo conflicto se ha convertido en la peor lucha territorial que esta ciudad haya visto. Entraron en una guerra que nos dejaba un promedio de 12 personas ejecutadas al día. A veces, todos juntos. O sea, a veces encontraban 12 personas muertas en un mismo día. Otro día encontraban 5 decapitados, un desmembrado. O sea, estábamos horrible. También los periodistas están atrapados en la violencia. México es el país más peligroso del mundo para los periodistas después de Irak. 2 editores de la revista Z fueron asesinados. Pero las publicaciones de Adela Navarro continúan exponiendo los crímenes de los cárteles y la desenfrenada corrupción en México. De septiembre de 2008 a enero de 2009 hubo 600 ejecuciones en la ciudad y la policía no hacía nada. La Policía Federal, que tiene presencia en Baja California, particularmente en Tijuana, no hacía nada. Mucha gente en Tijuana está decepcionada de las autoridades. Fernando Osegueda nunca volvió a escuchar de la policía con respecto a su hijo desaparecido. Se unió a un grupo de apoyo que une a las familias en situaciones similares. A estas alturas, la mayoría se ha quedado sin esperanzas de encontrar vivos a sus seres queridos. Si rescatamos un diente o un hueso, con eso nos conformamos. Y nos vamos al cementerio y ponemos el cuerpo y vamos a la iglesia a rezar, pero tendríamos un lugar para rezarle a mi hijo. Es el mismo caso de todas las personas de aquí. 2 años después del secuestro del hijo de Fernando, un arresto importante parecía ser un adelanto en el caso. En enero de 2009, un hombre llamado Santiago Mesa fue detenido. Un humilde albañil del estado de Sinaloa que emigró al norte, a Tijuana, como muchos en busca de trabajo. Encontró uno. ¿Cómo hacías el trabajo? Yo los echaba en un tambo y con ácido y ahí se desintegraban. ¿Qué tiempo se tardaba en deshacer un cuerpo? Por 24 horas. ¿No que no? ¿Qué sustancias utilizabas para deshacer los cuerpos? Pues sosa cáustica. Una vez que se deshacían, ¿qué hacías con el líquido, con lo que quedaba? Lo echaban en una poza. ¿En dónde? Una poza. ¿Dónde está? Ahí está la poza. ¿Aquí hay? Sí. ¿Aquí debajo de donde estás tú? ¿Cuántos cuerpos restos todavía? ¿Cuánta gente como tú se dedica a hacer esto? Mesa confesó que se deshacía de los cuerpos de las personas que los cárteles secuestraban y después mataban. Dijo que disolvía los cuerpos y enterraba los restos en el terreno de su choza. Mesa se hizo famoso como el pozolero de los narcotraficantes. Me asusté cuando escuché eso. Es como una película de terror, ¿sabes? ¿Cómo puede decir eso? Y aceptó haber disuelto 300 cuerpos. Y después hablamos de que tal vez él podía reconocer a alguien. Y dijo, tal vez. Es increíble, pero la mayoría de las personas recobró la esperanza. Porque en este momento necesitamos saber qué pasó con Fernando y todas las otras personas.